si viviéramos como Jesús dijo, como nos manda, de que tenemos que vivir bajo su autoridad y su reino, no tendríamos que hablar del tema que tengo que hablar ahora. Esa es la relación. Estamos estudiando el cuadernillo número 3 de Puerta, Camino y Meta. No sé si alguien lo tiene, es uno verde. Y a través de ese cuadernillo, los hermanos que tienen la capacidad y la buena voluntad, hacemos el otro cuadernillo que todas las semanas tenemos una página, más o menos una página y media. Voy a parar acá un segundo, voy a hacer un paréntesis. Es muy posible que haya gente que viene por primera vez, gente nueva, gente que está recién asistiendo en algún grupo. Bueno, yo tengo que decirles, recién prediqué, pero ahora tengo que dar una enseñanza muy específica para la iglesia. Pero igual nos va a venir bien a todos escuchar. A partir de mañana, que es lunes 15, comenzamos con el último capítulo, que el tema es, por eso digo, miren lo que tengo que hablar yo hoy, corrección y disciplina en la comunidad. Ese es el tema que trata el cuadernillo, no sé cómo lo llamamos, uno y otro. Uno es Puerta, Camino y Meta y el otro es el cuadernillo semanal. Y este tema de disciplina en la iglesia, disciplinar a alguien y corregir, es un tema que está en todas las escrituras, en todas las cartas apostólicas, y Jesús habló mucho sobre esto también. Es un tema muy extenso y es un tema difícil de tratar por todos los aspectos que abarca. Por eso yo solamente, rápidamente, casi voy a leer los títulos y después hay 4 semanas o 5 que todos podemos profundizar un poco más en las escrituras y en los que nos enseñan, que son nuestros apóstoles, con Puerta, Camino y Meta. La principal razón por la cual es bastante complicado y dificulta la aplicación de la disciplina tiene una razón, y es que ante todo la iglesia está en la tierra para predicar el evangelio del reino, para anunciar al mundo, a todas las personas de este mundo, que hay 2 reinos y que están viviendo en un reino equivocado y que el fin de ese reino es el infierno, en la muerte eterna, y que hay otro reino que Jesús vino a traer a la tierra y que con su muerte y su resurrección se convirtió en el rey, en el Kyrios, en el dueño, en el que manda, en el Señor de ese reino. Entonces, la iglesia no está para estos problemas de la disciplina, que hizo, que no hizo, que confiesa, que no confiesa, que perjudicó, ni hablar cuando hay problemas entre hermanos, vergonzoso, y tantas otras cosas que tenemos que abarcar con la disciplina. Por eso es medio dificultoso. La iglesia está levantada por Dios como columna y baluarte de la verdad, como un faro que alumbra y que ilumina y que nos enseña cómo tenemos que no solamente cambiar de reino, sino cómo tenemos que vivir en el reino de Dios. Está para predicar el evangelio del reino y edificar a los santos con la verdad de Dios, para que cada uno de los discípulos que vivimos en el reino de Dios crezca y avance hacia la meta. Pero aunque hay que hacerlo,
Su función principal no es ejercer o aplicar disciplina. La Iglesia está preparada para tratar y actuar con personas que han decidido dejar el reino de las tinieblas y aceptar las condiciones para entrar al reino de Dios. Y acá voy a decir algo muy fuerte. ¿Esto se está viendo por otros lados? Yo creo que me excomulgan definitivamente. Ya con eso que le cantamos al diablo, ya estoy afuera. Voy a decir esto. Si estás acá, es porque te cansaste del pecado, de la maldad, de los vicios. Te cansaste de vivir según el reino de las tinieblas, según el diablo quiere que vivas. Reconociste la obra de Cristo y decidiste seguir a Cristo. Te arrepentiste, te bautizaste. Significa que concretaste con una acción física y una acción espiritual. Cuando uno cree, recibe de Dios un cheque, no tiene la plata. Cuando vos creés, tenés el cheque. Cuando tenés un cheque tenés que ir al banco, ponerlo ahí y que te den la plata. Y recién ahí te llevas la plata en el bolsillo. Cuando vos creés te tenés que arrepentir y tenés que cobrar ese cheque. ¿Cómo? Muriendo con Cristo y resucitando con Cristo. Por eso el bautismo es la concreción de que entramos al reino de Dios. Por eso Jesús dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Por eso Pedro en Pentecostés, cuando le dijeron: ¿qué tenemos que hacer? Creyeron que crucificaron a Cristo. ¿Qué tenemos que hacer? Y Pedro dice: arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo y recibiréis... y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces yo te tengo que hacer una pregunta. ¿Por qué estamos continuamente con temas y problemas de pecado y de disciplina y de corrección en la iglesia? Si elegiste vivir en la iglesia, ¿por qué te estás dejando vencer por el pecado? Por tus propios gustos, tu propio placer, tu propia forma de ser, por tu forma de pensar, por lo que vos querés. ¿Qué estás haciendo acá? ¿No sería mejor dedicar el tiempo a algún deporte, a algún gimnasio, algo? Porque la verdad que si vas a seguir a Cristo es porque decidiste vivir bajo su reino. Porque dijiste: no soy mío más. Y resulta que cada vez somos más tuyos, cada vez somos más nuestros. El Evangelio del Reino, que tiene que ser predicado a la iglesia en primer lugar, y yo estoy insistiendo, justamente antes de ayer estuve reunido con Ángel y Jorge Mitiani, y yo le estuve pidiendo a Jorge, hagamos Jesucristo el Señor de forma más sencilla, pero que todos tengamos que leerlo otra vez y meternos en lo que significa realmente el Evangelio del Reino de Dios. La Iglesia está preparada y para actuar con personas que han decidido dejar el reino de las tinieblas y han aceptado las condiciones para entrar al reino de Dios. Tratar situaciones con discípulos que son de Cristo. Y la definición de la Biblia de ser de Cristo es
y los que son de Cristo han crucificado la carne con sus deseos y pasiones. Es decir, todos nosotros queremos aprender más de Cristo, queremos equivocarnos menos, queremos saber lo que está bien y lo que está mal, cuando no lo sabemos, y cuando lo sabemos lo queremos aplicar. Son discípulos los que siguen a Cristo, que con toda honestidad e integridad hacen lo correcto siempre, cuando nadie nos ve. La palabra íntegro o integridad tiene esta definición en el diccionario: hacer lo correcto cuando nadie nos ve. Cuando estás solo en el baño, cuando estás solo en el coche, cuando estás solo de vacaciones o en algún lugar donde nadie te ve. Ser de Cristo es ser íntegro, hacer lo que Jesús haría. Cuando no es así, pero permanecemos en la iglesia como asistentes, más que un miembro, nos convertimos en hipócritas. Esto no lo dije yo, lo dijo Jesús. ¿Qué significa llevar una vida doble? Así calificó Jesús a los maestros de la ley y a los fariseos. Comenzamos con una pregunta, a hablar de este tema de corrección y disciplina en la comunidad. ¿Qué derecho tiene la Iglesia para disciplinar? Sencillamente porque al creer, al arrepentirnos y al bautizarnos, nos convertimos en miembros del cuerpo de Cristo. La pregunta sería similar: ¿qué derecho tiene el hígado, el corazón, los riñones de hacer lo que se le da la gana, de funcionar cuando quieren? El corazón dice: me voy a tomar una siesta de 4 horas, voy a dejar de latir. ¿Qué derecho tienen? Ninguno. Son miembros del cuerpo. Somos Cristo. Hemos aprendido eso todos estos meses. Sencillamente, al ser parte del cuerpo de Cristo, entonces no somos solos, individuales. Las Escrituras nos enseñan que fuimos bautizados, sumergidos en agua, en Cristo y en el cuerpo. Son 3 versículos distintos. Cuando somos bautizados, hay algo físico, el agua, somos bautizados en agua. Hay algo espiritual, somos bautizados en Cristo, sumergidos en Cristo. Cristo en nosotros, nosotros en Cristo. Eso es un discípulo normal. Y somos bautizados, también dice la Escritura, en un cuerpo. Pablo dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, hablando a la iglesia, y miembros cada uno en particular. Al entrar al reino de Dios ya no tenemos derecho a vivir como se nos da la gana, violando las normas del reino. Jesús mismo instituyó la disciplina en la iglesia. La Escritura dice que somos miembros los unos de los otros y guardas de nuestros hermanos. ¿Por qué lo digo así? Porque cuando Dios habló con Caín y le dijo: ¿dónde está Abel? Ya lo había matado. ¿Dónde está Abel? ¿Qué sé yo? ¿Yo soy acaso guarda de mi hermano?, le dice el sinvergüenza de Caín. Y yo te quiero decir que muchos en la iglesia están en esa actitud. Y qué sé yo, que haga lo que quiera, que yo soy guarda. Sí, somos guardas los unos de los otros. Si sos parte del cuerpo, te tiene que preocupar lo que me pasa a mí. Te tiene que preocupar lo que le pasa al otro. Te tenés que alegrar cuando pasa algo bueno. Tenés que llorar con el que llora por algún momento
de dificultad. La Iglesia, al disciplinar a los que violan su compromiso con Dios, de hacer su voluntad y de tenerlo como dueño de su vida, cuando la Iglesia disciplina a quienes violan eso, coopera con Dios, que también disciplina a todo hombre. Hebreos capítulo 12. Yo no puedo extenderme porque esto es hasta las 5 de la tarde. Que también disciplina a todo hombre. En el Antiguo Testamento estaba establecido lo que tenían que hacer el pueblo de Israel y también qué les pasaba, cómo iba a ser la disciplina si no lo hacían, y también se ejecutaba esa disciplina. Dios disciplinó a Adán y Eva porque comieron del árbol que Él le dijo que no iba a comer y los echó del jardín del Edén. Dios disciplinó a toda la generación de Noé, que construyó el arca y se salvó él, la esposa y 3 hijos con 3 nueras. Y toda esa generación fue castigada por Dios. Algunos quieren pensar en Dios como un anciano con barba larga y bueno, que solamente está para bendecirnos y para ayudarnos y no importa lo que yo haga. No, así no es la Biblia. Lamento mucho, tendrías que o hacer tu propia religión o buscarte otro lugar donde vivir esa manera de pensar. Escuchen esto, no disciplinar es violar la naturaleza divina y provocar la Iglesia, la ira de Dios. La única diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es que en la Iglesia, en el Nuevo Testamento, no se aplica la disciplina punitiva, no es un castigo para eso, sino que es correctiva, es para que nos demos cuenta que estuvo mal lo que hicimos o que está mal la forma en que estamos viviendo y tenemos que corregir esa actitud. Hace unos años en nuestra comunidad aquí en San Miguel, no utilizamos más esta palabra disciplina, porque en nuestra mente la palabra disciplina, en el argentino común, la asociamos con castigo, con sanción, con punición. Nos pareció más adecuado llamar cuando alguien peca y va a ser tratado su caso, proceso de restauración. Conforme a Gálatas 6:1, donde Pablo dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle. ¿Ven? Está hablando de restauración. Restauradle con espíritu de mansedumbre. Cuando la Iglesia comienza a tratar el pecado de alguien, es un proceso de restauración, ya que el pecado es causado por la indisciplina. No está mal usar la palabra disciplina cuando alguien está en un proceso de restauración, pero no lo usamos porque se malentiende. Lo contrario de disciplina es indisciplina, y en el orden espiritual, justamente la indisciplina, por la cual muchas veces se llega al pecado, es porque hay indisciplina en la práctica de los hábitos que recomiendan las Escrituras para lograr el objetivo de vivir conforme a la voluntad de Dios. Casi te diría yo que es un número opuesto. Cuando tratamos
un problema de pecado, comenzamos un proceso de restauración con algunas charlas, se descubre muy rápido, falta oración, falta tiempo para orar, falta tiempo para buscar a Dios, falta lectura de la Escritura, meditación, estudio, falta comunión y verdadera sujeción al cuerpo. Las coyunturas son teóricas o no son, o decimos lo que nos conviene y lo que no nos conviene no. Todo eso es indisciplina. Se rompe el pacto de negarse a sí mismo para seguir a Cristo. Se rompe el pacto de que, Señor, soy tuyo, hace conmigo lo que quieras. En realidad eso dura hasta que me siento tentado a hacer algo que Dios no quiere que haga y lo hago igual porque me gusta hacerlo. La Iglesia tiene el deber de disciplinar. ¿Qué acontece cuando no se disciplina? Miren, cuando no hay disciplina en la Iglesia, pierde valor la enseñanza. Si enseñamos algo y da lo mismo hacerlo que no hacerlo, ¿para qué lo enseñamos? ¿Para qué querés aprenderlo? Le quita seriedad a la enseñanza, se enseña una cosa, se hace otra. Cuando la Iglesia no disciplina, da lugar a la liviandad y la permisividad. Más personas pecan al ver que hay lugar para la transgresión. Bueno, total, si esta persona puede, si la otra persona puede, ¿por qué no voy a poder? No voy a poder yo. Por eso, esto lo digo aparte, es tan importante cómo vivimos nosotros, porque los que nos rodean, nuestros hermanos, nuestra familia, el grupo familiar, está mirando cómo vivimos, y eso de alguna manera es un ejemplo que se transmite con la vida misma. Cuando no se disciplina, el sentido de justicia se vuelve confuso, se vuelve flojo. Hay personas que pierden la fe y hay personas que comienzan a dudar de las Escrituras, porque aquí, en este lugar, da lo mismo, y no es verdad, a Dios no le da lo mismo. Cuando no se disciplina, se estimula la debilidad moral y, lo más importante, se atenta contra el temor de Dios. Si Dios dice blanco y la mayoría hace gris y todo sigue igual, entonces se atenta contra la palabra de Dios. No tenemos temor a Dios. ¿Cuál es la base bíblica para disciplinar? Y termino con esto. Por encima de cualquier otra razón, este proceso de restauración que llamamos, en vez de disciplina, siempre, estoy acá lleno de versículos, quizás 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, siempre apunta a restaurar y salvar al transgresor. Nunca es, bueno, te vamos a dar un castigo porque pecaste. No, porque la Iglesia no castiga, la Iglesia no es un juez, no tiene esa autoridad de parte de Dios. Lo que la Iglesia necesita es ayudar a esa persona para que sea restaurada al reino de Dios. La otra razón, o el otro propósito, es producir temor en los demás hermanos. Hay muchísimos versículos que se puede leer, yo quisiera leer uno solo. Los que están tomando nota, si alguno está tomando nota, está en 1 Timoteo 5:20.
A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Esta es una práctica que entre nosotros es utilizada. Si alguien insiste en pecar, llamamos a un grupo de hermanos, el grupo familiar, los responsables. Hemos tenido que hacerlo delante de toda la congregación, y la reprensión es para que los demás también teman. Generalmente cuando ejecutamos una disciplina en la iglesia y es pública, generalmente aparecen otros confesando yo también estoy mal, o confesando otras cosas, porque baja el temor de Dios. Y es muy importante, dice Pablo, y te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicio. Y no porque, viste, es fulano de tal, no es tal líder, no, es un hombre que ha estado entre nosotros, una mujer que ha estado entre nosotros 40 años, irreprensible, ahora ¿qué vamos a disciplinar? La iglesia tiene el deber de disciplinar. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Y cuando dice con parcialidad, acá a uno le tiembla la mano, porque en la iglesia a nadie conocemos según la carne. Y si a alguien conocimos, y si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos más. En la iglesia no importa que sea hijo o hija de tal, o padre o esposo o esposa de tal. No hay parcialidad. Somos todos miembros y a todos nos caben la misma regla. Y que Dios nos dé gracia, por lo menos mientras yo esté de este lado del planeta, de la Tierra, para que no hagamos esa parcialidad. ¿A quiénes podemos disciplinar o ayudar con este proceso de restauración? Solamente a aquellos que, habiendo confesado sus pecados, han demostrado un verdadero arrepentimiento. Sin arrepentimiento no disciplinamos a nadie. No queremos ni nos permite la Escritura. Han demostrado un verdadero arrepentimiento con reconocimiento y disposición a ser ayudados para producir los cambios. Sin estas condiciones no podemos ni debemos ejercer disciplina. Si alguien persiste en pecar, si alguien no es que cayó en un pecado, confiesa y lo levantamos, sino es que vive pecando de esa manera. Si alguien persiste en pecar, después de tratar el caso hasta donde lo permite la persona, porque nunca avasallamos a nadie, nadie está aquí porque lo trajeron con un revólver en la cabeza. Los que estamos acá estamos porque queremos, y el día que no queremos más, no estamos. Si alguien persiste en pecar después de tratar el caso hasta donde lo permite la persona, no hay otra cosa, como lo enseñó Jesús, que declararlo gentil y publicano. ¿Qué significa esto? No sos más cristiano. Gentil, en el lenguaje del Nuevo Testamento, era no sos cristiano, no perteneces a la iglesia. Publicano eran los que traicionaron a Israel, eran judíos que vendían a los otros compatriotas, a los romanos. Y eso equivale
a excomunión. Es decir, ya no podemos tener comunión con esa persona. Es el grado máximo de disciplina que está en la Biblia. Yo tendría que también decirles cuáles son todas las posibilidades de disciplinas que hay en la Biblia, pero el grado máximo es la excomunión. El apóstol Pablo lo hace tan serio, lo de la excomunión, que habla de entregarlo a Satanás. ¿Cómo hacer para terminar con este tema de la disciplina? No tenemos que pecar. Es la forma. Proverbios 16:6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Dos cosas tiene que haber: misericordia y verdad para tratar cada caso. Pero la palabra verdad significa esto es lo que dice la Escritura, esto es lo que vamos a hacer. No importa quién sea, ni cómo sea, ni cuánto sea. Y misericordia es que vamos a tratar el tema, según Gálatas 6:1, considerándonos a nosotros mismos. Porque Pablo dice, tened cuidado, con toda mansedumbre tenés que corregir y restaurar. No sea, miren qué amenaza terrible, no sea que vos también seas tentado con el mismo pecado. Tened cuidado cómo tratás a uno. Y aquí quiero decirle, hermanos, y termino, cuando alguien está pasando por un proceso de restauración, de corrección, de disciplina, es porque se arrepintió, porque reconoció que necesita ayuda, porque la sangre de Cristo, cuando confesó, lo limpió de todo pecado. El primero que lo restauró fue Jesús en la cruz, derramando su sangre. Y después atrás de Jesús viene la iglesia. Y hablar del pecado de esa persona entre nosotros. Pero ¿viste hasta dónde llegó? ¿Pero cómo se atrevió? ¿Pero cómo hizo? ¿Cómo? Es una maldad tremenda. Es una maldad absoluta delante de Dios. En Levítico dice justamente, no andarás chismeando entre tu pueblo. Levítico 19:16. Y agrega, no atentarás contra la vida de tu hermano. Cuando alguien es disciplinado entre nosotros, está pasando por ese proceso de disciplina, nosotros lo recibimos, lo perdonamos. Si hay algo que nos recontra bendijo del ministerio de Iván Baker, fue que él nos enseñó que en una disciplina se junta, se dice, acá pasó esto, se muestra, se cierra la caja, decía él, y el próximo que dice una sola palabra va a ser disciplinado. Y yo digo, amén, y aquí lo hemos hecho. Que alguien habló de lo que pasaba en la disciplina, entonces hemos disciplinado al charlatán, porque no es amable, hermano. Una persona que está pasando por un proceso de disciplina, porque pecó, porque se equivocó, está en terapia intensiva, necesita más cuidados que nunca. Necesita más amor, más comprensión, más compañía, más palabra de Dios, más oración, más clamor. Lo último que necesita es que te juntes con otro a hablar de lo que hizo. ¿Por qué más bien no te juntás y orás a Dios y decís, Padre, qué gloria que Jesús derramó su sangre y esa sangre sigue teniendo vigencia? Y esta persona que confesó esto quedó limpio,
quedó limpia. No hay más. Jesús le perdonó sus pecados. La Escritura dice que los echó al fondo del mar. Si vos querés buscar otra vez un pecado tuyo de cualquiera, tenés que ir hasta el fondo del mar. El hombre pisó la luna y no llegó al fondo del mar todavía. Y no va a llegar porque está lleno de pecados. Dice la Escritura que Jesús tomó los pecados y los echó sobre sus hombros y nunca más se dio vuelta. Y si Dios, por la sangre de Cristo, le perdonó totalmente todo pecado, porque dice, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de... ¿Cuánto es todo? De todo pecado. Si Dios le perdonó, ¿quién sos vos para juntarte a tomar mate y hablar del pecado de tu hermano o de tu hermana? Por favor, por favor. Lo que tienen que hacer es juntarse a orar, a bendecir, a agradecer a Dios por todo lo que Él es. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira, grande en misericordia. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras rebeliones, ni nos ha pagado conforme a nuestras transgresiones. Y como está lejos el oriente del occidente, así hizo alejar de nosotros nuestros pecados. Mira lo que Dios hizo con tu hermano, el que fue disciplinado públicamente, el que tuvo que pararse y confesar y tuvo que ser reprendido delante de todos. Mira lo que Dios hizo. Le perdonó de todo pecado para siempre. Y acá viene la pregunta del millón. ¿Y quién sos vos? ¿Quién sos para no perdonar? ¿Quién sos? Si somos todos pecadores. De casualidad no caí. Tenemos que perdonar. Y quiero decirles a los que fueron disciplinados o los que están en este momento, no sé si tenemos pasando por algún proceso de disciplina, pero sé que muchos han sido disciplinados o unos cuantos. Quiero decirles la misma pregunta, pero te la quiero hacer a vos. ¿Quién sos vos para no perdonarte? Si Dios te perdonó, si la iglesia te perdona, ¿quién sos vos para no perdonarte? Es mejor que aceptes la gracia y el perdón de Dios sobre tu vida. Esto que acabo de predicar ahora es la introducción, así que por favor en la semana dedíquense a estudiar este tema. Gracias.